Capítulo 14. Llega al Perú el presidente Pedro de la Gasca y forma ejército contra Pizarro. Por marzo de 1547, estando Gonzalo Pizarro en la ciudad de los Reyes, tuvo aviso que Lorenzo de Aldana era llegado con unos navíos a un puerto 15 leguas del Callao, y acordándose salir de la ciudad con toda su gente e irse a poner cerca de la mar, temiendo que si los navíos llegaban al puerto habría gran turbación en aquella ciudad, que tendrían lugar los que quisiesen de ir a embarcarse, y así se hizo pregonando en la ciudad, con la cual había en ella tanta turbación que no se entendían los unos a los otros. Descubriéndose otro día 3 velas en el puerto, salió Pizarro con su gente, y pusiéndose en ninguno de la ciudad pasase al puerto, ni del puerto a la ciudad. Provechó Pizarro que un Juan Hernández fuese en una balsa a los navíos, y que dijese a Lorenzo de Aldana que le enviase una persona, y que él quedaría de rehenes para que se pudieran entender y saber la razón de su venida. Y como Juan Hernández pareció solo en la marina, vino el capitán Palomino en un batel por él, llevólo a la capitana, y Lorenzo de Aldana oyó lo que decía Pizarro. Reteniendo a Hernández, envió al capitán Peña, y Pizarro mandó a que Peña no entrase en la Real hasta de noche, porque nadie le hablase, y entrando le dio el poder al presidente y del perdón general que el emperador hacía, y dijo de palabra lo mucho que aquel reino ganaba en obedecer a su rey. A lo cual respondió Pizarro que habría cuartos a cuantos venían en la armada, y castigaría al presidente por su atrevimiento en detenerle a los embajadores que enviaba, y la traición que Lorenzo de Aldana le había hecho. Esto dijo a los capitanes que estaban adelante, mas Peña no dio oídos a esto. Antes se enojó mucho de que se lo hubiese dicho, y así se volvió a la mar. Viendo Lorenzo de Aldana que el buen suceso estaba en que los soldados supiesen el perdón y merced, así a todos procuró ganar a Juan Hernández, y que él le hiciese con una cautela tan discreta como peligrosa, y que fue que Lorenzo de Aldana le dio todos los despachos duplicados y cartas para algunas personas señaladas, y escondiéndolas unas en las botas, trajo las otras a Pizarro, y tomándole aparte le dijo como Aldana le había persuadido que publicase el perdón en el campo, y que había tomado aquellos despachos, lo uno por entretener a Aldana, lo otro porque vienese en el trato de dicho que traía. Pizarro le agradeció el aviso y concibió el gran crédito, y lo mismo de las cartas. Luego Juan Hernández dio algunas de ellas, e hizo perdizas otras de madera que vinieron a poder de sus dueños. Por esta buena diligencia comenzaron a írsele a Pizarro algunos a justiciarlo. No le valieron todo lo que habían menester, y los que dejaban eran los más mejores. Llegó a tanto que a veces que Gonzalo Pizarro era tirano. Aquí fue donde su maestro de campo, Francisco Carvajal, dijo: estos mis caballicos, madre, 2 a 2 los lleva el aire. A Pizarro sentía su perdición, y comenzó a marchar la vía Arequipa. Alzase la ciudad de los Reyes, por pregonado públicamente con el perdón real las provisiones que traía el presidente. Llamó Pizarro al capitán Juan de Acosta, quien fue al Cusco, y de allí a Arequipa, donde se juntó con Pizarro, el cual estaba de tan hecho que, habiendo tenido poco antes 1500 hombres, no tenía ya más de 400. Hacíale cargo a Pizarro su maestro de campo, afiándole no haber tomado su consejo en los casos que se lo había dado, y como Pizarro se disculpaba con que traidoramente todos le faltaban al juramento de fidelidad, dio Carvajal en haber en sus manos a los que se iba, y ahorcó a algunos que alcanzó. Como un cruel y fiero bárbaro andaba este ínico hombre de un pueblo a otro, de unos caminos en otros, derramando en todas partes sangre de leales, sin que los muchos años de su edad, que pasaban de 80, le cesasen ni impidiesen su fiereza.
Prendió a un clérigo llamado Marqués porque era leal y le dio por oficio hacer crines y colas a los caballos. El capitán Diego Centeno salió de la cueva donde, con ejemplo de leales, no quiso ni aun con simulación parecer traidor. Juntó 48 hombres y con ellos acometió al Cusco, resistiéndole a la justicia que allí había puesto Pizarro. Entró venciendo, quedando el Cusco por el rey, y salió Centeno de allí agregando gente con 400 hombres. Arequipa defendió la voz del rey, dando muerte allá a los que habían puesto Pizarro. Habíase ya embarcado el presidente de Panamá, con el resto de su ejército muy prevenido de armas y bastimientos. Traía hasta 500 hombres. Aportó al puerto de Tumbes el 29 de junio de 1547. En asaltando en tierra todos le escribieron ofreciéndole a su servicio, y así avisó a la Nueva España, Guatemala, Nicaragua y Santo Domingo, dando cuenta del buen suceso de sus negocios y que no había menester sus ayudas. Proveyó que Hinojosa, su general, caminase con toda la gente hasta juntarse con sus capitanes, que residían en Cajamarca, que para todos hiciesen un cuerpo, y que Pablo de Meneses fuese con la armada a Trujillo, determinado a no entrar a la ciudad de los Reyes hasta dar fin a esta empresa. Mandó que todos los que estaban por se juntasen con él en el valle de Sauja, donde había abundancia de bastimientos, y así caminó con más de 1000 hombres de guerra con gran gozo, esperando verse libres de la tiranía de Pizarro. El capitán Diego Centeno iba creciendo Gelano y otros religiosos de su convento clérigos. Ahora pues, cuando Pizarro iba tan decaída, se topó con él, procuró ganarle por bien, ofreciéndole buena partida. No le valió, y un día que se encontraron en el pueblo de Guarina, tenía Diego Centeno más de 1500 hombres. Pizarro llevaba 300 arcabuceros y muy diestros y 80 caballos. Los demás, hasta 500, eran piqueros. Al fin rompieron los unos con los otros, y por ser tan diestro Carvajal, si bien era la mitad menos, Diego Centeno y los suyos fueron vencidos, muriendo de su parte más de 600 y de Pizarro 100. Valióles, él sacó más de 1.500.000 pesos. Carvajal procuró coger al obispo para matarlo y ahorcó a un religioso. Supo el presidente la ruta de Centeno, y así bien la disimuló, sintiéndola mucho, y comenzó a dar priesa para que se juntase su gente. Mandó a venir a lo que venía en los Reyes. Fue maestro de campo del mariscal Alonso de Alvarado y el licenciado Benito de Carvajal, Alférez general, y Pedro de Vicencio Sarmiento, sargento mayor, y por capitanes de gentes de a caballo, Pedro de Cabrera y Gómez de Alvarado y Juan de Saavedra, los más leales servidores. En la última reseña se hallaron 700 arcabuceros y 400 caballos, y después se les fueron juntando hasta llegar a máximo de 1500 hombres de pelea, y así salió el campo de Zauza a 25 de noviembre de este año de 1547. Caminando en buena orden de la vía Cusco en demanda de Pizarro, llegó al campo el capitán Pedro de Valdivia, que habiendo venido del reino de Chile a la ciudad de los Reyes, y sabiendo el estado de las cosas, fue luego en seguimiento del presidente para servir su majestad. Con su llegada cobraron mucho ánimo todos, porque les había espantado la victoria que Pizarro, por la grande inteligencia de su maestro de campo Carvajal, había alcanzado, y cierto lo temían, y en estos indios no había en quien se les osase poner ni igualar como Pedro de Valdivia, el cual ha llegado comenzó a entender que los demás capitanes en las cosas de la guerra. Llegaron a Andahuaylas, donde se detuvieron casi todo el invierno, que fue recio, por lo mucho que de día y de noche llovía. Enfermaron más de 400, a los cuales curaron con mucho cuidado. Luego aquí comenzó a abrir la primavera del año de 1548. Salieron de Andahuaylas y fueron a ponerse 20 leguas del Cusco, y esperaron a que se les hiciera unirse puente
hiciera un puente para pasar el río Apurima, 12 leguas del Cusco. Habían los enemigos quebrado todos los puentes de aquel río de suerte que parecía cosa más imposible poderlo pasar si no rodeaban más de 70 leguas, y así procuraron haber los puentes con el río. Envió el presidente de Don Juan de Sandoval, caballero de estima por su valor, con una banda de caballos a descubrir el campo del contrario, y corrieron más de 3 leguas sin encontrar hombre de Pizarro. Pasóse el campo del presidente Juan Núñez de Prado, natural de Badajoz, y este fue el que dio aviso de todo lo que había en el campo de Pizarro, y que a costa venía con más de 300 arcabuceros a embarazarles el paso. Por estas nuevas mandó el presidente que marchasen más de 900 soldados, bien armados. Como Acosta vio tanta pujeza, retirándose, avisando a Pizarro lo que pasaba. Subió el presidente en su gente a una gran sierra más de legua y media, y descansó allí 3 días, viéndose Gonzalo Pizarro en tanta manera y por todas partes el punto tan apretado. Envió a requerir al presidente que no pasase adelante y que suspendiese las armas hasta que se supiese lo que el emperador mandaba. Envió asimismo a hacer grandes ofertas de Hinojosa y Alonso de Alvarado que se le juntasen con él. El presidente escribió a Pizarro persuadiéndole que se redujese y haciéndole muy buenas partidas y enviándole el traslado del perdón de su majestad. Y esto hizo muchas veces en todo este camino, dando los despachos y los corredores para que, topando a los de Pizarro, se les diese. Y como Pizarro supo que el presidente había pasado el río y tomando el alto de la cuesta, salió del Cusco con 900 infantes y caballos, los 550 arcabuceros y 6 piezas de artillería. Púsese en Saquizaguana, 5 leguas de Cusco, en un llanto al pie del camino donde el real del presidente había de pasar, bajando la sierra, y asentó el campo de un lugar tan fuerte que no podían acometer sino por una ladera angosta que adelante de sí tenía, teniendo a un lado de sí el río y la ciénaga, a otra la montaña, y por las espaldas una honda quebrada. Y desde allí 2 o 3 días antes de que la batalla se diese salían a escaramucear los más valientes. Y en pasado el presidente con su campo a alojarse, salió Pizarro con su gente en escuadrones sacadas con sus mangas de arcabuceros, y en orden para dar batalla comenzó a disparar la artillería para que sus contrarios lo oyesen y viesen. Quisiera el presidente diferir la batalla con esperanzas de que se le pasaría a muchos, mas no le daba lugar a su alojamiento y falta de comida por el gran hielo y frío que hacía, y ni aun ahí tenía leña para remediarlo. También les faltaba el agua, y las cuales faltaban no sentía Pizarro, y su maestro de campo y el de dicho quisiera cometer aquella noche secretamente al real del presidente por 3 partes. Quisieran una buena suerte. No lo hicieron porque se les huyó un soldado llamado Nava, y así entendieron que los avisara. Ese Nava y Juan Núñez Prado aconsejaron al presidente que se detuviese en dar batalla, porque de la gente que andaba con Pizarro se le pasaría mucha, particularmente los que habían escapado de la rota de Centeno, que los traía medio forzados. Ya habiendo bajado la cuesta, si bien con trabajo se pusieron en orden y se pasaron algunos al campo del presidente, como fue el licenciado Cepeda, oír que había sido Garcilaso de la Vega y otros muchos. Pizarro se estaba parando con su campo, creyendo que sus contrarios le habían de meter en las manos como le hicieran en Guaranía. El general Hinojosa caminó con su campo, paso a paso, hasta ponerse en un sitio bajo tiro en arcabuz del enemigo, donde la artillería no le podía coger. Íbanse muchos del bando de Pizarro y rogaban al presidente y sus capitanes que se detuviesen, porque sin riesgo de batalla desharían al enemigo. Y estando en esto, una manga de arcabuceros, como 30 del escuadrón de Pizarro, se pasó como los demás. Luego comenzaron a desbaratarse los escuadrones, y para evitar tras ellos
huyendo unas para el Cusco y otras hacia el presidente, y algunos ni tuvieron ánimo para huir ni para pelear. Y viendo esto, Gonzalo Pizarro dijo: pues todos se van al rey, yo también. Aunque fue público que Juan de Acosta, su capitán, dijo: señor, demos en ellos, muramos como romanos. A lo cual dicen que respondió Pizarro: mejor es morir como cristianos. Y viendo cerca del sargento Villasencia y sabiendo quién era, se le rindió y le entregó un estoque que traía en el ristre, porque había de quebrado la lanza en su misma gente que se le huía. Fue llevado al presidente y habló con alguna libertad, entregándole a Diego Centeno que lo guardase. Y luego fueron presos, porque los capitanes y el maestro de campo Carvajal huyó, y pensando escaparse aquella noche, escondiéndose en uno de los cañaverales, se le metió el caballo en un pantano, donde sus mismos soldados lo prendieron y lo trajeron al presidente, a donde sus contrarios le hicieron muy malos tratamientos. Siguieron el alcance, saquearon el real, donde se hicieron ricos, pues pasaron de 14 millones de oro y plata los que allí tenía Pizarro. Otro día después de vencido y desbaratado Pizarro, el presidente cometió el castigo del que los demás al licenciado Ciencia Odior y a Alonso de Alvarado como maestro de campo suyo, los cuales procedieron contra Pizarro por sola su confesión atenta de notariedad del hecho, y le condenaron a que le fuese cortada la cabeza y que le se pusiese colgada en una ventana que para ello se hizo en el de fierro, y un rótulo que decía: esta es la cabeza del traidor Gonzalo Pizarro, que se levantó en el Perú contra su majestad y dio batalla contra su estandarte real en el valle de Sauja, confiscándole los bienes y derribándole y sembraron de sal las casas que tenía en el Cusco, poniendo en el solar un patrón con el mismo padrón. Murió como buen cristiano, ejecutándosele la sentencia aquel mismo día, que fue martes, un día después de la batalla correspondiente del virrey Blasco Núñez Vela, que contaron 10 de abril del año de 1548. Enterraron el cuerpo en el Cusco muy hondamente, llevándose la cabeza a la ciudad de los reyes para cumplir lo que sentenciaba mandaba. Francisco Carvajal, aun estando ya para ser ajusticiado, no dejó sus aguadeces y dichos celebrados, pues, como cuentan varios escritores, el día que fue preso se llevó a Diego Centeno y con palabras imperiosas le preguntó si conocía a la que respondió Carvajal, diciendo que no lo conocía porque siempre lo había visto por detrás. Finalmente fue arrestado y descuartizado. Al segundo día de su prisión dicen que algunos que a la fuerza de ruegos se confesó y que decía que él se entendía y que ya estaba confesando, y así murió diciendo gracias, que en tales trances no había para que sean buenas. Fueron ahorcadas otros 8 o 9 capitanes, y después se hicieron otras justicias como iban prediciendo. Diose en este memorable reino esta batalla. Lunes de Quasimodo, que fue el 9 de abril de 1548, hizo el presidente que solemne perdón en favor de todos los que esta batalla había llevado acompañado el estandarte real de todos y cualquier delito que hasta el final hubiesen cometido. Repartió las tierras y indios de los que condenado entre los que habían servido con lealtad. Señalóse en esta y otras muchas ocasiones contra Pizarro y sus secuaces. Alonso de Sayas, natural de la ciudad de Écija, encomendándose a este caballero el partimiento de Huaqui por sus servicios, que fueron particulares, puso en orden todas las cosas del reino con admirable prudencia, con la cual y con solo su bonote allanó un negocio de los más graves y dificultosos que se ofreció al emperador en todo su tiempo, donde parece cuando más valen las letras que las armas, o la prudencia o su sabiduría que la fortalezca. Por donde dijo el doctísimo rey de Egipto, Trismegisto, que el varón sabio se hace señor de los astros. Asentados pues los que cosas de estas maneras, y después de haber fundado el presidente la ciudad de La Paz, que es Chuquiquiago,
se dio vuelta para España. Comenzó a navegar por los meses de diciembre de 1549, llevando suyos hasta 5 millones de oro y plata, así lo que dejó por faltar embarcación en que llevarlo. Pasó en Alemania a dar cuenta al emperador de su muy feliz jornada, merecedora de muy grandes premios. Diósele por sus buenos servicios el obispado de Palencia, y después le acrecentaron con el de sinvergüenza. Y según dicen algunos autores que conocieron al dichoso presidente Pedro de Gasca, era una persona muy disimulada y de ruin gesto, mas su valor era grande, como aquí se ha dicho brevemente, y merece contarse entre los claros de España. Y según autores graves, venía de la antiquísima familia noble y poderosa de los Gascas romanos. Al licenciado Cristóbal Vaca de Castro, después de que fue llamado a España, lo tuvieron preso en Arévalo y otras partes, y después, constando de su inocencia y bondad, su majestad le retribuyó en su lugar en el Consejo Real, a donde residió muchos días, hasta que ya en la carga de sus muchos años no pudo sufrir de los negocios y se recogió a hacer vida religiosa en el monasterio de San Agustín de Valladolid. El licenciado Cepeda, natural de Tordesillas, uno de los oidores que, como ya dijimos, vinieron con el virrey Blasco Núñez, fue notable señalando este reino, por lo mucho que acá valió y tuvo así un servicio. Mientras estuvo en su libertad como en compañía de Pizarro, después que se apoderó tiránicamente de él y de toda la tierra, pasóse de Cepeda, como atrás dije, al campo imperial en el último artículo, cuando estaban los dos campos para darse la postrera batalla y corrió peligro de muerte, según dice algunos autores. Algunos otros lo contradicen, porque Pizarro envió tras él y le dejaron por muerto a los suyos en un pantano, recibiéndole Gasca con un grande amor, aunque después lo puso allá en España en la cárcel real. Fue acusado ante los alcaldes de crimen. Defiéndese Cepeda con muchas y con muy vivas razones, y según él sabía bien disputar, túvose creído que saliera de la prisión con su honor, pero por haberse muerto de su enfermedad en la cárcel de Valladolid se quedó indecisa su causa. El autor grave dice: hubo en su poder una elegantísima información de derecho que tenía hecha en su defensa, que cierto dice que la viera no podría dejar de cargarle y tenerle por leal servidor a su majestad. Fue finalmente más feliz de ingenio que dichoso en el suceso de sus cosas, porque habiendo tenido inestable riqueza y honor grandísimo, se vió harto afligido y con necesidad en la cárcel. En este año de 1548 se continuaba la fundación de esta villa de Potosí, volviendo sus moradas a sus moradores a renovar sus edificios harto débiles que destruyó el traidor Alonso de Urbina, y estando con alguna perfección señalaron casas y barrios para cada una de las naciones que a la sazón asistían, que eran andaluces, extremeños, vascongados, portugueses y los españoles peruanos de varias provincias, como también de México, así como hizo una famosa nobilísima república, comenzando a titularse la Villa Imperial de Potosí, a devoción del emperador Carlos V en los principios de este mismo año. Dicen conformes los que han escrito en esta villa que se ha comenzado a fundar en ella la iglesia y el convento del gran patriarca San Francisco, fábrica en elaboración humilde como su dueño, aunque grande por los varones ilustres en su virtud que lo fundaron, como se cuenta en la crónica de la sagrada religión de este reino, que acaba después fue la primera en Potosí, a donde se adoró el verdadero Dios. Quedó la iglesia muy corta de aquella primera vez que se fabricó, hasta que pasados algunos años por el sitio del altar mayor se le agrandó una gran parte, y a los lados se hicieron unas capillas con que se mejoró esta iglesia. Así sirvió hasta que tercera vez se tornó a agrandarse por el mismo lugar que la segunda vez, de suerte que quedó muy capaz. Asimismo, en este año se comenzaron a obrar las iglesias de Santa Bárbara y San Lorenzo, y acabadas se construyeron
constituyeron en parroquias de indios y fueron estas las dos primeras de esta villa. Por el mes de noviembre de este año de 1548 hubo varios encuentros entre las naciones que de España estaban avecinadas en esta imperial villa y sobre haber atravesado las andaluces y extremeños del maíz y otros mantenimientos que los indios trajeron para el bien común y reprehendiendo la acción, los vascongados portugueses y peruanos se indignaron los unos y los otros, y remitiéndole a las armas fueron muertos de una y otra parte más de 40 hombres, sin otros muchos heridos. Desde este sangriento suceso, como cuentan varios autores, comenzaron en esta villa los bandos tan memorables entre las naciones sin que de allí adelante experimentase más conformidad ni caridad, y así procurara cada nación ir a los caminos y conducir a los barrios los mantenimientos y aun quitarlos por fuerza de los que menos podían, siendo esto causa de muchas muertes y calamidades.